No te detengas, sigue, no mires atrás, corre más rápido, porque cuando el miedo se acerca ya no avisa, solo persigue. Y en ese instante en que el corazón late fuera del pecho y el aire parece faltar, algo invisible comienza a moverse, no en la tierra, sino en el cielo, porque hay momentos en los que una burla deja de ser juego y se convierte en provocación espiritual. Y lo que parecía risa termina siendo advertencia. Aquellos jóvenes no entendieron que no se estaban riendo de una persona común. No comprendieron que frente a ellos caminaba un hombre marcado por una autoridad que no se ve, pero se siente. Y cuando la irreverencia cruza un límite, el cielo responde sin pedir permiso. Eliseo siguió caminando, no gritó, no discutió, no se defendió, porque quien sabe quién es delante de Dios no necesita convencer a nadie. Y mientras él avanzaba en silencio, la respuesta ya descendía entre los árboles, transformando el desprecio en temor y grabando para siempre en la memoria de una ciudad que la presencia divina no se trata con ligereza. Esa escena no habla de violencia, habla de límites espirituales, habla de respeto, habla de lo que sucede cuando los hombres olvidan que lo sagrado no es objeto de burla. Y entonces surge la pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Quién era ese hombre que caminaba sin responder y aún así era respaldado con tanta firmeza por el cielo? No era gobernante, no comandaba ejércitos, no llevaba corona ni espada, pero portaba algo más pesado que cualquier armadura. Portaba un llamado. Eliseo no nació profeta, no fue criado en palacios ni formado en escuelas de poder. Comenzó con las manos en la tierra, con el cuerpo cansado por el trabajo diario, arando campos que alimentaban a su familia, viviendo una vida simple, estable, predecible, hasta que un día lo eterno interrumpió lo cotidiano. El llamado no llegó con palabras, llegó con presencia, con un gesto silencioso que cambió el rumbo de su existencia para siempre. Un manto cayó sobre sus hombros, y en ese instante, Eliseo entendió que nada volvería a ser igual. No pidió explicaciones, no negoció condiciones, no calculó riesgos, porque cuando el cielo llama, el alma reconoce. Aún así, regresó, no para dudar, sino para cerrar su historia anterior, para romper con todo aquello que podía hacerlo volver atrás. Quemó el arado, sacrificó los bueyes, transformó su sustento en altar, y con ese acto declaró que no había plan B, que no existía retorno, que su pasado no sería una opción de escape. Ese fuego no solo consumió madera y animales, consumió seguridades, sueños antiguos, expectativas humanas. Y desde ese día Eliseo caminó como servidor, aprendiendo en silencio, observando, obedeciendo, siendo formado en lo invisible antes de ser manifestado en lo visible. El tiempo pasó, y la fidelidad fue tallando su carácter, porque antes de confiar poder, Dios prueba el corazón. Y cuando llegó el día en que Elías sería tomado, Eliseo no se apartó, no se conformó, no aceptó quedarse a mitad del camino, porque quien anhela la plenitud no abandona antes del cruce. 3 veces le dijeron que se quedara, 3 veces respondió que no se separaría, porque entendía que la herencia espiritual no se recibe por comodidad, sino por perseverancia. Frente al Jordán, el cielo volvió a abrirse, las aguas cedieron, y al otro lado vino la prueba final, una pregunta directa que revelaba el deseo más profundo del alma. ¿Qué quieres antes de que me vaya? Eliseo no pidió riquezas, no pidió fama, no pidió poder humano, pidió una doble porción del espíritu que había visto operar, pidió capacidad para continuar la obra, pidió responsabilidad, pidió peso espiritual, y el cielo respondió con fuego, con carros, con un torbellino que separó lo humano de lo eterno. El manto cayó otra vez, pero ahora no era solo símbolo, era confirmación. Eliseo quedó solo, pero no abandonado, y al regresar al Jordán, entendió que la autoridad no se prueba con palabras, se prueba con acciones.
golpeó las aguas no invocando al profeta, sino al Dios que lo había respaldado, y el río volvió a abrirse, declarando que la unción no había terminado, solo había cambiado de portador. A partir de ahí, la vida de Eliseo se convirtió en una sucesión de imposibles vencidos, no para exaltar al hombre, sino para revelar el cuidado de Dios en cada nivel de la existencia. El aceite que no se agotaba hablaba de provisión en la escasez. El Hijo resucitado hablaba de esperanza donde todo parecía perdido. El alimento multiplicado hablaba de sustento en tiempos de hambre. El hierro flotando hablaba de que incluso lo pequeño importa. La lepra sanada hablaba de restauración más allá de las apariencias. Y los ejércitos confundidos hablaban de que la protección divina no depende de números. Eliseo caminaba entre casas humildes y escenarios públicos con la misma integridad, porque entendía que el poder no cambia el carácter, solo lo revela. Naamán aprendió que la obediencia precede al milagro, que no es la grandeza del acto, sino la humildad del corazón lo que abre la puerta de la sanidad. Y Gehazi aprendió de la forma más dura que la gracia no se convierte en negocio sin consecuencias. Mientras uno descendió al agua y fue transformado, el otro corrió detrás de recompensas y fue expuesto, porque Dios no se impresiona con cargos, observa intenciones. Eliseo envejeció, su cuerpo se debilitó, pero su autoridad permaneció intacta, porque la unción verdadera no se desgasta con el tiempo, se profundiza. Incluso en su lecho de muerte, enseñó que la fe determina el alcance de la victoria, que detenerse antes de tiempo limita lo que Dios está dispuesto a hacer. Y cuando finalmente partió, muchos pensaron que todo había terminado, que la voz se había apagado, que la ventana al cielo se había cerrado. Pero Dios aún no había terminado de hablar. Un cuerpo muerto tocó los huesos del profeta y volvió a la vida, demostrando que quien vive completamente rendido a Dios sigue generando vida incluso después de partir, porque el legado no se entierra, se manifiesta. La historia de Eliseo no es una colección de milagros, es un retrato de fidelidad, constancia, obediencia y entrega absoluta. Comenzó con un hombre arando la tierra y terminó con un hombre que desafió la muerte, no por ambición, sino por alineación. Eliseo no buscó grandeza, y por eso fue usado en grande. No pidió reconocimiento, y por eso fue respaldado. No se aferró a nada, y por eso recibió más de lo que imaginó. Y ahora esta historia no se queda en el pasado, porque el llamado sigue vigente, la voz sigue resonando, y la pregunta no es quién fue Eliseo, sino quién estás dispuesto a ser tú. ¿Hasta dónde obedecerás cuando el cielo te llame? ¿Qué arado necesitas quemar? ¿Qué seguridad necesitas soltar? ¿Cuántas veces golpearás la tierra antes de detenerte? Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Escribe en los comentarios qué parte de esta historia habló a tu corazón. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios sigue actuando y suscríbete ahora al canal Descubre la Biblia Sagrada, porque seguimos caminando juntos, descubriendo que el mismo Dios que llamó a Eliseo sigue llamando hoy, sigue respondiendo hoy y sigue transformando vidas hoy.